episodio número 2857. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando hoy este miércoles 17 de julio. Historia Sándwich, parte 1. En el marco de esta lección número 3, controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Esta semana ha sido de verdad súper impactante porque estas lecciones son bien profundas. Al principio creíamos, y yo soy uno de ellos, ¿verdad? Me confieso, de que iba a ser una lección suave de los evangelios, pero de verdad esto está cada vez más interesante, más emocionante, y qué bueno que podemos en este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, y este ministerio Audios de Bendición, compartir estas lecciones. Desde el pasado sábado domingo estuvimos estudiando la curación de un paralítico. En el caso del lunes estuvimos hablando de el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. En el caso del día de ayer, martes, estuvimos hablando el Señor del sábado, y qué bueno que también está en conexión con el texto a memorizar. Y para hoy, precisamente, entramos en la segunda parte de esta lección que va a tratar precisamente estas historias, o esta historia sándwich. Esta sería la primera de 6 historias. Y es sumamente interesante porque, como bien lo dice el asunto del sándwich, hay algo arriba, hay algo abajo y algo en el medio. Pero vamos, obviamente, a desarrollar esta lección en este día, y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos hables y cada uno de nosotros pueda entender lo que dice tu palabra. También que este estudio nos fortalezca tanto y tanto, que esto se refleje en un beneficio, en una bendición para nuestra familia, para todo el que nos rodea, que podamos llenarnos de ti, para poder predicar tu santo evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Historia Sándwich, parte 1. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35, para responder a la pregunta: ¿qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide,
no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria sea nuestro Dios por esta poderosa lectura de Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Aquí escribí que las dos hablan de una casa dividida. En el caso de cuando le dicen a Jesús que estaba lejos de su Padre Celestial porque las obras las hace por Satanás, y luego que está lejos de sus familiares terrenales por la misma razón, porque según ellos estaba fuera de sí. Y hay algo muy interesante, haciendo énfasis en todo esto, y es que en el versículo 20, acompáñenme de nuevo ahí, Marcos capítulo 13 y el versículo 20, y específicamente también vamos a leer el 21. Ahí está la clave de quién fue que fue a buscar a Jesús. Noten bien: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Está hablando de los discípulos, claramente, ¿verdad? Pero noten lo que dice el 21. Cuando lo oyeron los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿De qué suyos está hablando? De la familia de Jesús. Entonces, ustedes van a ver por qué es el asunto de historia sándwich. Porque este pasaje es la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, que es la de que viene la familia, y se la interrumpe con otra, y luego se completa la primera. O sea, la historia empieza la familia buscando a Jesús, se interrumpe con esta gente que está hablando de este tema, de este asunto de venir con Satanás, que lo vamos a comentar en breve, y luego se completa con la familia. De ahí entonces que se habla de manera sándwich, porque arriba empieza la historia con la familia, se interrumpe por un asunto que está en el medio, y luego vuelve con la familia y termina en esta sección, lo que dirían los teólogos la perícopa, algo que tiene sentido lógico porque inicia una historia y la termina, completa, complementa. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí. Ahí está la clave, en Marcos 3:21. La historia interior, el contenido del sándwich, ¿verdad?, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior, que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30, cuando ellos empiezan a hablarle de que hace ese asunto por Satanás. En Marcos 3:22, de paso, los escribas presentan la acusación
de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. ¿Ustedes se imaginan qué cosa más terrible? Jesús responde primero con una pregunta general, ¿verdad? Para irlo llevando poco a poco. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero luego el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es ese ladrón, por loco que suene esto, pero noten la secuencia. En ese sentido, Jesús es el ladrón que entra a la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. O sea, Cristo entra a saquear a sus hijos que estaban cautivos por el pecado. Sumamente interesante esta referencia del autor de esta lección. A continuación se nos invita a leer Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30, para responder a la pregunta: ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces, en este pasaje, ¿verdad? Porque vamos a centrarnos en lo que dice la Biblia, predica la palabra y solo la palabra, ¿verdad? En este principio, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Aquí escribí: el pecado imperdonable, aquí se describe como atribuir obras del Espíritu Santo como las obras del diablo. Sencillito. Eso es lo que dice Marcos 3 del 28 al 30. Aunque hay algo más que lo vamos a decir también en breve. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Ponga atención en Marcos capítulo 3, versículo 30, y es la parte final, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En esa parte, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene el Espíritu Santo. El confundir la obra del Espíritu de Dios, con la obra de Satanás o de un espíritu inmundo, eso es muy peligroso. Ese definitivamente es el asunto de cometer el pecado imperdonable. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, porque tú estás diciendo: no, eso es el diablo que me quiere hacer daño. No, ellos me están diciendo eso, pero en realidad no es Dios que lo está dirigiendo, es Satanás que me está hablando mal. Satanás me está queriendo contradecir y por eso yo estoy bien y todo el mundo está mal. Óyeme, ten cuidado, porque cometiste el pecado imperdonable. Pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo, pero tú crees que es Dios que te está dirigiendo, pero no es Dios. Pero cuando te hablan del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo te habla, tú dices: no, ese no es Dios que me está hablando. Cuidado, porque yo he visto mucha gente que aún dentro de la iglesia está con esa tiranía, con ese asunto, y tú le muestras la Biblia y ellos están totalmente desconectados y creen que están haciendo bien, cuando en realidad están haciendo mal.
y nos acusan, porque no solo a mí, acusan a todo el que le habla con el Espíritu de Dios, que no viene con el Espíritu de Dios, que está siendo usado por el diablo. ¿Tú te imaginas lo terrible que es eso? ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable en sí es una evidencia de que no se lo ha cometido? Ahí está muy evidenciado en esta pregunta este asunto, porque también tenemos otras personas que siempre están como tristes y dicen, ay, ¿habré yo cometido el pecado? ¿Estaré yo haciendo mal? No. La evidencia de que tú estás en sentido, o sea, tú estás como muy enternecido y deseando hacer la voluntad de Dios, es la mayor evidencia. Aquí escribí, porque la persona mientras lucha dentro de sí por buscar la dirección de Dios y tener cuidado de no cometer el pecado imperdonable, demuestra su deseo intenso de no caer en esa trampa del enemigo. Así es, usted está demostrando cuando usted siente que pudo haberlo cometido. Si usted lo está sintiendo ahora, usted todavía está sintiendo el Espíritu Santo o alguien que lo diga, ¿verdad? Usted no tiene que sentirse tampoco así para demostrar que lo tiene. Pero el hecho de luchar, de no querer hacer las cosas mal, en un sentido, y lo voy a decir, ¿verdad?, en este contexto, la culpa, en ese sentido, indica que usted no ha cometido el pecado imperdonable. Cuando usted siente culpa por algo que hizo, pero cuando la gente es soberbia y no cree que ha hecho nada malo y cree que todo lo hace bien, ahí es que está el problema. Es ahí que puede haber cometido el pecado imperdonable, porque en otras palabras, esa persona no está teniendo dolor por el pecado, no está en ese sentido sintiéndose mal por algo que sí lo hizo mal y justificándose y creyendo que todo el mundo está mal, pero él no. Ese tipo de personas está en la iglesia y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, porque nos lavan el cerebro a veces diciéndonos cosas y haciéndonos creer que sí, que todos estamos bien y que lo que están mal son todos los demás. O sea, ten mucho cuidado de de caer en este asunto de no aceptar los errores que cometes, de no aceptar cuando te equivocas. Decir me equivoqué y pedir perdón es símbolo de que el Espíritu de Dios está ahí. Pero si tú te crees autosuficiente, entonces eso es peligroso, porque puedes caer en ese pecado imperdonable. Pero qué bueno que todos nuestros oyentes y hermanos que nos escuchan realmente entienden, aceptan, están claros de que aquí el único perfecto es Dios y que todos necesitamos que el Espíritu Santo nos hable para diariamente poder hacer lo mejor para nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido este asunto de la historia sándwich. Me encantó esa parte porque habla de un mensaje que inicia en la primera parte, ¿verdad? Esa sería la primera etapa del pan. Una historia que se incrusta en el medio, o sea, que se interrumpe, y luego entonces se completa la primera parte de la historia, dando la otra etapa del pan. Y esa es la historia que encontramos, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo en el medio, y las dos tapas del pan, del sándwich, serían entonces esa historia de la familia, cómo esta familia de Jesús viene y ataca frontalmente. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que todo esto que hemos aprendido sea parte de nuestro diario vivir. Que ninguno de nosotros se crea autosuficiente
que todo lo hace bien, que no comete errores, porque sería precisamente cometer el pecado imperdonable, creer que todo el mundo está mal, que los únicos que tienen la razón somos nosotros, obviando la obra del Espíritu de Dios, obviando cómo Dios nos habla y nos enternece y nos humilla. Ayúdanos, oh Padre, para no cometer ese pecado y para cada día también promover las obras de tu Santo Espíritu, como tú trabajas por medio de tu Espíritu Santo. Y también bendice a cada uno de los oyentes, a cada hermano o hermana de iglesia, a cada amigo, para que juntos podamos vivir claramente de acuerdo a tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves, Historia Sándwich, parte 2. Ahí es que se va a completar lo que empezamos en el día de hoy, en el marco de esta lección número 3, Controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Y también vía correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.